Salmo capítulo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, versículos 16 y 17. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Velad
velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Salmo capítulo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, versículos 16 y 17. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16.